Bendiciones, alumnos de LABI. Les doy la bienvenida a nuestro video número 2 de la clase Historia de la Iglesia. Hoy exploraremos algunas de las prácticas y costumbres de los primeros cristianos y además conoceremos acerca de sus dirigentes. Así que sin más, vamos a dar inicio, no sin antes recordarles que hay que ver este video completo y participar en el foro número 2 respondiendo a la pregunta que se encuentra al final de este video. Además, hay que presentar un informe de lectura de su libro de texto asignado de las páginas 101 a 144. Si ustedes tienen alguna duda al respecto, recuerden que pueden enviarme un mensaje de texto o un correo electrónico y con mucho gusto les responderé a sus preguntas. Bien, demos inicio a nuestra clase y me gustaría hacerlo hablando un poco acerca del liderazgo de la iglesia primitiva. En la clase pasada hablamos acerca de los periodos de la iglesia, hablamos del significado de la iglesia primitiva. Hoy hablaremos precisamente acerca de su organización y sus costumbres. Y hablamos de liderazgo en la iglesia de los orígenes y nos damos cuenta que el liderazgo recaía principalmente sobre los 12 apóstoles, siendo Pedro y Juan figuras prominentes. Pero también había otros líderes importantes como Jacobo, el hermano del Señor Jesús, quien gozaba de autoridad. Y aunque Jacobo no fue uno de los 12, su cercanía con Jesús y su posición en la iglesia de Jerusalén le otorgaron un papel de liderazgo significativo. Por supuesto, en la iglesia primitiva no podemos descartar a algunos más que son sumamente importantes, como el apóstol Pablo, por ejemplo, del cual hablaremos un poco más en nuestra clase de Zoom. ¿Cuáles eran las costumbres y cómo era la vida de los primeros cristianos? Efesios 4, 11 al 13 nos da un poco de luz acerca de la organización de esta y de su liderazgo. Dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra de Dios es la guía principal sobre cómo vivían los primeros cristianos, quienes demostraban una fe extraordinaria y estaban dispuestos a dar su vida por Cristo si así era necesario. Sin embargo, ¿saben qué sucede? A veces los idealizamos tanto que acabamos pensando que eran tan perfectos que nunca podríamos ser como ellos. Al hacer esto, nos enfocamos solo en sus virtudes y nos olvidamos de que también eran seres humanos que enfrentaban dudas y dificultades, temores, como cualquiera de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos al estudio de la historia de la iglesia con esta mentalidad, nos ponemos o nos colocamos unos estándares sumamente altos. Claro, eran gente de fe firme, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros también podemos serlo. Así que cuando aprendemos desde una perspectiva en la cual vemos no solamente el lado positivo de su organización, sino también aquellas debilidades que tenían, nos damos cuenta de que tanto ellos como nosotros somos una comunidad de seres y de creyentes imperfectos, redimidos por la sangre de Cristo y unidos en esa búsqueda de querer siempre parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículos 14 al 15 dicen: Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este es un claro ejemplo de que el principal líder de la iglesia, uno de los principales líderes de la iglesia, por supuesto después de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza, también tenía dudas sobre cómo enfrentar determinadas situaciones. Y el Señor le habla a este líder valiente y elocuente que fue formado en la estancia de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra y que atravesó por un sinnúmero de problemas del cual Jesucristo lo sacó, y llegó a este punto en el que ahora él estaba a cargo de guiar a la grey y tenía estas vicisitudes que podemos ver en el libro de los Hechos. Y aquí Pedro está experimentando una visión mientras siente hambre y espera que le preparen comida. Y durante ese trance ve el cielo abierto y un gran lienzo bajando a la tierra, lleno de toda clase de animales, incluyendo los animales inmundos, cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces la voz le dice: levántate, Pedro, mata y come. Pedro, que era tan fiel a las leyes dietéticas judías, por supuesto que se iba a negar. Y la voz le contesta y le ordena: no llames tú común a lo que el Señor ya ha limpiado. Este es un ejemplo maravilloso de que tanto Pedro, al igual que los otros dirigentes y padres de la iglesia, tenían serias dificultades, serias situaciones, luchas en cuanto a lo que ellos creían y a lo que ahora Jesucristo estaba tratando de enseñarles. Esto sucede al igual en la iglesia de hoy. Nosotros somos creyentes que estamos enfrentando otro tipo de retos y que, al igual que Pedro, necesitamos la dirección del Señor para poder continuar adelante. ¿Y dónde vamos a encontrar esta dirección? En su bendita palabra. Algunas otras situaciones que nos demuestran las problemáticas internas de la iglesia primitiva las encontramos nuevamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla acerca de incidentes como el de Ananías y Zafira. Hechos 5:1 al 11 nos habla de cómo este matrimonio mintió descaradamente, no al apóstol Pedro, sino al Espíritu Santo, y fueron castigados. También tenemos las quejas de los griegos contra los hebreos sobre la distribución diaria de las viudas. Hechos 6:1 es una evidencia de los desafíos significativos que enfrentaba esta preciosa comunidad de iglesia primitiva. Sí, compartían todo, estaban viviendo o tratando de vivir conforme al corazón de Dios, pero también tenían situaciones de problemas entre ellos. El relato sobre las viudas, del cual acabo de hablar, de Hechos 6:1 al 2, habla de que había divisiones internas en la iglesia primitiva. Había tensiones entre los judíos en Jerusalén durante los primeros siglos, cuando Palestina estuvo dividida entre judíos conservadores y aquellos que adoptaban las influencias helenísticas. Si usted ya tomó la clase de literatura del Nuevo Testamento, va a recordar que hablamos precisamente sobre aquellos judíos que mantuvieron o conservaron la pureza de los primeros judíos, y también ese grupo de judíos que se adaptó a las influencias griegas. Esta era otra problemática que existía en la iglesia primitiva. En Hechos 6:1, cuando se mencionan los griegos y hebreos, no se trata de judíos y gentiles, sino de dos grupos dentro de la misma comunidad judía: los hebreos, que mantenían tradiciones y el idioma ancestrales, mientras que los griegos eran más abiertos a influencias culturales externas, probablemente debido a que vivieron mucho tiempo fuera de Jerusalén por generaciones. En la cita
que usted puede leer con más calma en su casa. Le recomiendo precisamente que lea el capítulo 5 y el capítulo 6 de Hechos para que pueda usted mismo hacer un análisis al respecto. Entre la organización de la iglesia primitiva y sus costumbres, el libro de los Hechos, todavía en el capítulo 6, nos muestra que era necesario, debido a la problemática que surgió en cuanto a las viudas, que se escogieran hombres, hermanos, que fueran de buen testimonio. Lucas, en el libro de los Hechos 6, 3 al 6, dice que se tuvo que buscar de entre todos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se les iba a encargar el trabajo, el privilegio de servir en las mesas o servir a las mesas. Esta elección de los 7 servidores es parte precisamente del tema que estamos hablando en la historia de la iglesia. Cómo es que ellos se organizaban. Así que después de escoger a estos 7 varones de buen testimonio para encargarse de la distribución de los alimentos a los más necesitados y de algunas otras cosas que pudieran surgir en las reuniones, entonces ellos estaban de esta forma quitando carga a los dirigentes que tenían que encargarse de hacer lo más importante, la predicación de la palabra. Así que entre estos hombres que escogieron, encontramos a algunos de ellos como Esteban y Felipe, que no solo se dedicaron a las tareas administrativas, sino que también predicaron y llevaron a cabo misiones. Hay que ver y analizar la vida de estos 2 hombres tan importantes. Esteban, que sobresalió por ser el primer mártir de la iglesia, uno de los 7 que realizó grandes milagros y prodigios entre la gente a través del poder del Espíritu Santo. Su actitud crítica hacia el templo, como se ve en su discurso en Hechos 7, 47 al 48, lo llevó a ser martirizado por un concilio antihelenista, a diferencia del trato más indulgente que recibieron Pedro y Juan en Hechos 5:40. Esteban fue apedreado, mostrando que la oposición inicial al cristianismo se dirigía principalmente a los judíos griegos. Así que también tenemos en esta lista de los 7 a Felipe. Felipe fundó una iglesia en Samaria y predicó con éxito allí. Y esto es una muestra de que el cristianismo estaba extendiéndose más allá de Judea. Los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para supervisar la labor de Felipe, Hechos 8:14, lo que reflejaba la transición del cristianismo hacia un mundo más gentil. Hechos 8, 5 y 6 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba allí a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Esta parte de la organización de la iglesia nos enseña a nosotros de que no solamente, si usted es un servidor, no solamente tiene que restringirse a servir a las mesas. Dios también lo puede usar para enseñar, para discipular, para ministrar, para servir al pueblo de Dios en otras maneras. Ahora veamos y hablemos de la expansión del cristianismo a través de uno de sus más grandes líderes, el apóstol Pablo. A medida que el libro de los Hechos avanza y Lucas nos narra paso a paso la historia de la iglesia, surge un personaje que se convierte en figura central en la expansión del cristianismo más allá de Palestina. Los judíos griegos que se convirtieron al cristianismo fueron un puente clave hacia el mundo gentil. ¿Por qué? Porque ellos tenían otra percepción de las cosas. Para ellos era más fácil aceptar que Jesús no solamente vino a los judíos, sino que después de ser rechazado por ellos,
se amplió la oferta de bendición y de salvación para todo el que creyere. Esto incluía a aquellos que eran del mundo gentil. Así que esto permitió que la iglesia creciera más entre los gentiles que entre los judíos. Hechos 11, 19 al 21 nos muestra cómo la persecución en Jerusalén impulsó a los cristianos a predicar el evangelio en tierras extranjeras, especialmente entre los griegos. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque es importante que entendamos que la iglesia del primer siglo tenía serias situaciones de organización en el cual se estaban aún acomodando y surgían tal vez disputas entre los mismos líderes en cuanto a si debían o no abrirle las puertas al pueblo gentil. Y esto venía de lo siguiente, o por causa de lo siguiente. Los primeros cristianos no se veían a sí mismos como parte de una nueva religión. Ellos eran judíos de nacimiento, y una vez que se convirtieron al cristianismo, siguieron practicando el judaísmo de manera activa. A veces tenemos el concepto de que llegó Cristo, inmediatamente ellos botaron todo lo que tenía que ver con la ley y se olvidaron de eso para seguir a Jesús, pero no fue así. Ellos seguían practicando obedeciendo las exigencias de la ley. Y esto no solamente aplicaba a los creyentes, a cualquier creyente. Esto también aplicaba a Pedro y a los 12 apóstoles, los diáconos, e incluso al propio Pablo. La esencia de su fe no consistía en rechazar el judaísmo, sino en la convicción de que la era mesiánica, la llegada del Mesías, tan esperada por el pueblo de hebreo, había llegado a través de Cristo Jesús. Pablo resume esta creencia cuando él le habla a los judíos en Roma hacia el final de su vida y les dice en Hechos 28:20, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Cuál era la esperanza de Israel? La llegada del Mesías. Esto significa que Pablo y los primeros cristianos no se veían a sí mismos como parte de una nueva religión y no eran perseguidos por estar en contra del judaísmo, sino porque proclamaban que las promesas hechas a Israel se habían cumplido en la persona de Jesús. Ellos creían firmemente que Jesús era el Mesías prometido y que a través de él Dios estaba llevando a cabo su plan para Israel y para el mundo. Y esta parte final es la que causaba problemas, de que ese plan ya no era solo para Israel, sino para el mundo. Los cristianos en Jerusalén seguían observando el sábado, participaban en el culto del templo. Además, debido a que el primer día de la semana marcaba la resurrección del Señor, se reunían en ese día para partir el pan en conmemoración de ese evento. Los primeros servicios de comunión se enfocaban más en la resurrección de Jesús y la inauguración de una nueva era, en lugar de centrarse en su crucifixión, como nosotros ahora que hablamos no solo de la crucifixión y de la resurrección.
En el caso de ellos, su énfasis se encontraba en el inicio de una nueva era a través de la resurrección. Además, hablando de la organización, los judíos más devotos practicaban el ayuno 2 veces a la semana, que era, según la tradición, los lunes y los jueves. Esto se menciona en la tradición judía y es reflejado también en la parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo dice en Lucas 18:12, ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué días eran esos? Lunes y jueves. Recuerden, estamos hablando precisamente de las prácticas que se llevaban a cabo en la iglesia de los orígenes. En cuanto a los primeros cristianos, ellos practicaban también el ayuno 2 veces a la semana, pero como ellos buscaban distinguirse de las prácticas judías y recordar eventos significativos de la vida de Jesús, entonces, ¿qué hicieron? Eligieron el miércoles y el viernes para sus ayunos. ¿Por qué el miércoles y el viernes? Que el miércoles porque era para conmemorar la tradición de Judas, que traicionó a Jesús a mediados de la semana. Y el viernes era porque deseaban observar la crucifixión de Jesús, que ocurrió un viernes, el día conocido hoy como el Viernes Santo. La enseñanza de los 12 apóstoles es la que nos brinda toda esta información. Este es un texto cristiano del primer siglo que menciona que los primeros cristianos debían ayunar en días diferentes a los de los hipócritas. Ellos escribieron de esta manera. ¿Quiénes eran los hipócritas? Para ellos, los fariseos. Específicamente, entonces escogieron los miércoles y los viernes. Un escritor cristiano del siglo II, también hace referencia a esta práctica del ayuno de la iglesia primitiva, diferenciándose de algunas prácticas o de las prácticas judías de hacerlo lunes y jueves. Esta adaptación de los días de ayuno es un ejemplo de cómo los primeros cristianos estaban empezando a buscar su propia identidad y a acomodar sus propias prácticas para irse separando poco a poco del judaísmo. Pero esto no significa, como les mencioné previamente, que habían dejado tradiciones tan significativas como guardar el día sábado, ya que estos eventos eran centrales en su fe. Y aunque guardaban el sábado, se reunían los domingos para adorar y recordar la resurrección de Jesucristo. Así que vemos cómo esta preciosa iglesia estaba buscando su identidad y estaba tratando de buscar también la manera de organizarse bajo la dirección siempre del Espíritu Santo. Otra de las cosas que sobresale en la manera de celebrar culto en la iglesia primitiva durante los 2 primeros siglos es que ellos no contaban con edificios eclesiásticos o con templos, ya que no podían poseer propiedades debido a su falta de reconocimiento legal en el Imperio Romano. Recuerden que el cristianismo no era todavía bien visto en el mundo imperial romano, por lo tanto, ellos tenían que buscar maneras de adorar a Dios. ¿Y de qué manera lo hicieron? Las congregaciones se reunían en casas de familias, donde vivían y practicaban su fe en comunidad. El Nuevo Testamento varias veces menciona la palabra casa, refiriéndose al lugar en que se reunían los creyentes. ¿Para qué? Para adorar, para convivir, para celebrar la cena del Señor. Incluso si usted va a la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que hay mención de los dueños de las casas. Por ejemplo, en Hechos 16:40, usted va a encontrar al nombre de los dueños. También en Hechos 18:7, en Romanos 16,
5, 14 y 15, y en Primera de Corintios 16, 9, así como en Colosenses 4, 15. En todos esos pasajes que yo le acabo de dar, usted va a encontrar nombres. Y esos nombres pertenecían a las personas que abrían su casa para que la iglesia llegara allí a adorar. Ahora bien, en pantalla usted tiene 3 eventos significativos del cristianismo neotestamentario que ocurrieron en una casa en Jerusalén. Número 1. Marcos 14, 12 al 26 nos habla de que en una casa se celebraba la última cena de Jesús con sus discípulos. También en Juan 20, 14 al 29 vemos que en una casa ocurrieron algunas de las apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles. Y por último, la venida del Espíritu Santo narrada en el libro de los Hechos, capítulo 2, ocurrió también en una casa. Y la tradición dice que probablemente esa casa le pertenecía a Juan Marcos, el futuro autor del evangelio que lleva su nombre, Marcos, el evangelio según San Marcos. Al comparar ciertos pasajes y tratar de identificar los lugares mencionados, parece seguro que en los 3 casos se trata de la misma casa. Marcos 14, 14 al 15, Hechos 1, 12 al 15, Juan 20, 19. Además, en Hechos 2 se menciona una casa donde muchos cristianos se reunían para orar. Hechos 12, 12. Marcos 14, 51 sugiere que el joven mencionado fue Juan Marcos, ya que ningún otro evangelio relata este incidente. De ser así, la gran casa en Jerusalén podría haber sido la de María, madre de Juan Marcos, el autor del evangelio. A continuación voy a presentarles 4 cosas que eran prácticas cruciales y que no podían faltar en las reuniones en los hogares. Para los primeros cristianos, la vida y ministerio dependía de estos 4 pilares: la predicación, la cena del Señor, el bautismo y la ayuda al necesitado. La predicación ocupaba el lugar primordial en las reuniones y tenía un propósito educativo y de testimonio. Al principio, los cristianos seguían el modelo de la enseñanza rabínica, que consistía en explicar textos del Antiguo Testamento y de los Evangelios a través de homilías. Un ejemplo de esta práctica se puede ver en los escritos de Irineo de Lyon, un importante teólogo del siglo II, quien fue discípulo de Policarpo, el cual había aprendido directamente del apóstol Juan. Así que podemos ver que la predicación era el factor número 1 de las prácticas ministeriales de la iglesia primitiva. Después tenemos la cena del Señor o la Eucaristía, que era otro elemento crucial de la vida de la iglesia. Esta ceremonia no solo recordaba la última cena de Jesús con sus discípulos, sino que también simbolizaba la unidad y la comunión con Cristo y entre los creyentes. En la celebración de la Cena del Señor, los primeros cristianos recordaban la muerte y resurrección de Jesús, conforme a lo que Pablo escribió en Primera de Corintios 11, 23 al 26. Después tenemos en tercer lugar el bautismo. El bautismo, que era un sacramento declarado y reservado para quienes habían publicado su fe en Jesús. Originalmente esta ceremonia se realizaba por inmersión, es decir, como lo practicamos ahora en la iglesia evangélica, sumergidos completamente en el agua, representando el paso de la vieja vida de pecado a una nueva vida en Cristo,
como se menciona en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 4. Sin embargo, a medida que el cristianismo se fue extendiendo a otras partes del mundo, por ejemplo, a lugares con climas extremadamente fríos, los cristianos comenzaron a practicar otro tipo de bautismo, que es el bautismo por aspersión o rociado, especialmente durante el invierno, vertiendo agua sobre la cabeza del creyente 3 veces en representación de la Trinidad. No estoy diciendo que esta práctica tenemos que llevarla a cabo acá si está frío. Simplemente es parte de la historia y es importante que ustedes la conozcan. Nosotros seguimos practicando el bautismo original, que era el bautismo por inmersión. Antes de ser bautizados, los nuevos creyentes pasaban por un periodo de preparación, conocido como catecumenado. Durante ese tiempo, recibían instrucción sobre la fe cristiana y su estilo de vida. Este proceso educativo aseguraba que los convertidos entendieran por qué se estaban bautizando, entendieran sus nuevas creencias y estuvieran listos para vivir de acuerdo con ellas. El periodo culminaba ¿en qué cosa? En el bautismo, que iba precedido de ayuno y oración, y simbolizaba el cambio del paganismo al cristianismo. Este rito o esta práctica era un testimonio público de su nueva fe y compromiso con Cristo, tal como lo relatan los primeros escritores cristianos. Cabe resaltar que qué importante es que tomemos ejemplo de la iglesia primitiva en cuanto al bautismo. Qué importante es discipular a los nuevos convertidos para después llevarlos al bautismo. Además de estas prácticas, la iglesia primitiva era conocida por el punto número 4, su ayuda al necesitado. Ellos estaban comprometidos en ayudar a los más necesitados, a pesar de que la mayoría de los miembros de la iglesia primitiva eran de escasos recursos. Esta comunidad, ¿sabe?, se destacaba porque en ella había esclavos, personas que a veces no tenían ni para comer. Eran pocos los que contaban con dinero o con bastante dinero para vivir bien. Sin embargo, esto no lo ponían como excusa para ayudar a los necesitados. Los primeros cristianos compartían lo que tenían, ayudaban a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, y ese sigue siendo el mandato de Dios para nosotros, la iglesia contemporánea. Mateo 25, 35 al 40 nos habla precisamente de amar y de servir a los demás. Así que, en resumen, las prácticas de la predicación, la cena del Señor, el bautismo y la caridad formaban parte de la vida cristiana en la iglesia primitiva. Esto era un reflejo de su fe profunda y su compromiso con Dios. Y estos 4 pilares no deben de faltar en la iglesia de Cristo el día de hoy. Ahora vayamos a la observancia de la moral y disciplina. Entre el orden que tenía la iglesia y la manera en que se manejaban, vibraba la manera en que ellos observaban la moralidad y la disciplina. Eran gente recta, gente de ética. Sí, los primeros cristianos seguían un código moral muy estricto. Evitaban prácticas que para la sociedad romana eran comunes, como el culto a los ídolos, la inmoralidad sexual o la violencia. La Didache, o los escritos de los apóstoles, nos proporcionan algunas de las instrucciones sobre la vida ética y moral que se esperaba de los cristianos. La iglesia primitiva mantenía esta disciplina rigurosa, especialmente cuando se trataba de pecados sexuales. Los pecados más graves eran llamados al arrepentimiento de inmediato. Esto podemos verlo en la carta que escribió Pablo a los Corintios, las 2 cartas, primera y segunda de Corintios. También en la carta a los Gálatas.
cómo de inmediato cuando surgía un problema de ética, un problema de moralidad, un problema que requería disciplina, rápidamente los apóstoles o los padres de la iglesia ponían manos a la obra para llamar al arrepentimiento o traer disciplina, e incluso para excluirlos de la comunión hasta que mostraran un cambio genuino. Por tanto, dijo Pablo en 1 Corintios 5:5, cuando se refería a un pecado de inmoralidad, a un pecado de incluso división que estaba atacando a la iglesia de los Corintios. Y Pablo no dudó en decir: por tanto, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí podemos ver, si usted lee con más calma 1 Corintios capítulo 5, se va a dar cuenta la manera en que tocaban estos puntos tan delicados que tenían que ver con la disciplina de los creyentes de la iglesia de los orígenes. Y para concluir, ya que hemos hablado de manera no profunda, sino de forma general acerca de la organización y de los dirigentes de la iglesia, también es importante que toquemos este punto, que también era parte de las prácticas de la iglesia, los símbolos cristianos. La iglesia de los orígenes utilizaba una serie de símbolos cargados de significado espiritual que reflejaban la identidad y la fe de los primeros cristianos. Estos símbolos no solo eran para decorar el carro o el caballo, que ese era el burro, no. Estos símbolos eran para demostrar o comunicar mensajes profundos e incluso secretos en tiempos de persecución. Usted no piense que, por ejemplo, el símbolo del pescadito lo inventaron en los años 90. No, este es un símbolo de la iglesia primitiva. Así que vamos a iniciar con él. No están en orden, pero usted tiene allí la fotografía, la diapositiva, para que vea cada uno de ellos. Solo voy a tocar algunos de los más sobresalientes. Por ejemplo, el pez. El pez es un anagrama o un acrónimo griego para describir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Cuando la iglesia estaba siendo perseguida, el pez se usaba como una señal secreta entre los cristianos para identificar su fe sin levantar sospechas. Ellos tenían la práctica de escribir en la tierra el pescadito. Si la persona era cristiana, se iba a dar cuenta de que el otro también lo era y podían unirse en adoración a Dios. De esta manera se protegían de la muerte. Sin embargo, después esto comenzó a descubrirse y ya algunas veces caían en las trampas de los que los perseguían y escribían el pescadito en la tierra, y allí eran atrapados para ser condenados por practicar el cristianismo. También tenemos el crismón, que es conocido como el cristograma, las primeras dos letras griegas del nombre Cristo, Lábaro de Constantino. Es esa crucecita que ustedes ven allí con una P o una X con una P. Este era precisamente el símbolo utilizado por Constantino, que combina las letras J y Rho en griego para describir a Cristo, y a menudo se complementa con las letras alfa y omega, indicando que Cristo es el principio y el fin. Otro de los símbolos que seguimos utilizando, tal vez un poco más que el crismón, el cual nosotros en la iglesia evangélica no utilizamos, estamos más familiarizados quizás con el ancla que simboliza la esperanza y la estabilidad en la fe cristiana. Cuando ellos estaban siendo perseguidos por el imperialismo romano, el ancla servía para marcar discretamente lugares de reunión o tumbas de cristianos, ofreciendo un mensaje de esperanza en medio de la adversidad. Otro símbolo precioso es el símbolo del buen pastor, o el símbolo del pastor, que representa el cuidado de Cristo por su pueblo. Esta imagen representa a Jesús como un pastor que cuida y guía a su rebaño, reflejando así su amor y protección para sus seguidores.
Esto muestra a Jesús como nuestro guía espiritual. Tenemos también el símbolo del alfa y la omega. El alfa y la omega, que representa el alfabeto griego como la primera y la última letra, en donde enfatiza la naturaleza eterna de Dios. Él es el principio y el fin. El pez y el pan. El pez y el pan es un símbolo importante que representa la comunión entre los creyentes y destaca la importancia de la mesa compartida y el acto de recordar a Cristo a través de la participación en la cena del Señor. Y usted puede también, poco a poco, puede pausar el video e ir viendo cada uno de estos símbolos, como el del cordero, la paloma, la vid, ya que es bonito, es importante que sepamos de ellos porque nos recuerdan la fe de nuestros padres, la fe de los padres de la iglesia, la fe de la iglesia que sufrió persecución, pero que no fue vencida porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Así hemos llegado al final de nuestro video número 2. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan recibido esta información de la mejor manera y puedan sobre todo retenerla. Vamos a ver nuestra pregunta número 2 para el foro y ya que hemos dado un vistazo a las prácticas y costumbres de la iglesia del primer siglo, ahora lo que quiero es invitarlos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido y que puedan responder a esta pregunta. En su opinión, ¿cuáles fueron las prácticas más significativas de la iglesia primitiva que influyeron en el desarrollo del cristianismo moderno? Esta es su pregunta para el foro. Espero con ansias poder leerles y ver de qué manera comparten con sus compañeros. Sin más, solamente me resta darles las gracias por acompañarme en este segundo viaje a través de la historia de la iglesia primitiva. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.